Queda abierta la sesión. Ruego por favor al señor secretario de leer el orden del día que proponemos. Sí, señor presidente, buenas tardes a todos los presentes en la sala de corporación y de manera virtual a través de las redes sociales. El orden del día para hoy, 16 de mayo del año 2024, es el siguiente. Primero, verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del acta 006 del 9 de mayo del año 2024. Tercero, lectura del currículum del doctor Álvaro Andrés Mota Navas. Cuarto, presentación del trabajo, la lucha por el derecho a los límites, por el recipiendario Álvaro Andrés Mota Navas. Quinto, toma de juramento, entrega de diploma e imposición de insignias. Y sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Queda ese orden del día a la consideración de los señores académicos. Les pregunto si lo aprueban. Muy bien, queda aprobado. Punto del orden del día. Sí, señor presidente. El tercer punto del orden del día es la lectura del currículum del doctor Álvaro Andrés Mota Navas. Entre otros cargos, designaciones profesionales y académicas que ha tenido se destacan las siguientes: con juez del Consejo de Estado, con juez de la Corte Constitucional, con juez de la Corte Suprema de Justicia, consejero del Consejo Nacional de Acreditación de Alta Calidad de Educación Superior, CNA, en Colombia, embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Reino de los Países Bajos, representante permanente de Colombia ante las organizaciones internacionales acreditadas en la Haya, Corte Penal Internacional y Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Árbitro de la lista de la Cámara de Comercio de Bogotá, Manizales, Pereira y Neiva. Fundador y director de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana. Director de especialización en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la misma universidad. Consultor de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional GIZ, del Banco Interamericano de Desarrollo BID y de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS. Director y gerente de Mota Navas Abogados Asociados SAS. Consultor y litigante por más de 20 años. Profesor en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana durante 25 años. Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad Rosario en diferentes periodos de tiempo. Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en varias universidades de Bogotá. Profesor invitado de diferentes universidades en Europa, Latinoamérica y Colombia a nivel de doctorado, maestría y especialización. En cuanto a sus estudios y formación, el doctor Álvaro Mota cuenta con un postdoctorado en Derecho en la Universidad de Estudio de Bolonia, en Italia, doctor en Derecho cum laude en PhD de la Universidad de Laguna en España, diploma de Estudios Avanzados y Suficiencia Investigadora EEA en Filosofía del Derecho de la Universidad de Laguna en España, maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Universidad Francisco de Vitoria, también en España. GUTSI, empresa de la Escuela de Especialización de Estudios en Administración Pública de la Universidad Estudio de Bolonia en Italia, especialización en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Javeriana, Public Leadership Credential del John F. Kennedy School de la Escuela de Gobierno de Harvard y abogado de la Universidad Javeriana. Como reconocimientos académicos cuenta con la condecoración Simón Bolívar en la categoría Orden del Gran Maestro del Ministerio de Educación Nacional. Dentro de sus diversas publicaciones aparecen tres de mayor relevancia, cuáles son la importancia de la jurisprudencia en Colombia, las líneas jurisprudenciales sobre la constitucionalización de la seguridad social en Iberoamérica y el Estado de Derecho en construcción. Leído el currículum, señor presidente. A nombre de la academia que represento, le presento mis felicitaciones por su obra. El siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto precisamente es la presentación del trabajo, la lucha por el derecho a los límites, por el recipiendario Álvaro Andrés Mota Navas.
señor presidente, académico Juan Rafael Bravo Arteaga, señor primer vicepresidente, académico Saúl Sotomonte, señor secretario general, académico José Celestino Hernández Rueda, señores académicos, apreciados amigos y miembros de mi familia. El título del trabajo que he presentado es La lucha del derecho por los límites. Y este título se enmarca dentro de la concepción de la Constitución y la democracia como una expresión de la racionalidad que está en permanente construcción a través de un diálogo generacional que permite la transmisión de las experiencias para que así los aspectos y realidades propias del Estado y del derecho sean cada vez mejores. En ese orden de ideas quisiese realizar una cita de Popper que indica lo siguiente, abro comillas. Él dice: hasta tanto la experiencia del hombre no se agote, el conocimiento de este tipo sobre el Estado y el derecho no dejará de ser un conocimiento aproximado que no proporciona certeza absoluta, sino que a través de nuevas experiencias será corregido, y en ese sentido se encontrará en el último estadio de posible error aún no contradicho. Así pues, yo quisiese destacar, para iniciar esta disertación, que la mayoría de temas relativos al derecho constitucional y al Estado pueden ser presentados a través de dilemas y de contradicciones. Y realizo esta precisión porque bajo esta premisa de dilemas y contradicciones es que podemos comprender y entender la realidad y el poder que no en pocas ocasiones generan los más agudos y profundos debates, así como las más profundas pasiones. Con esta perspectiva iniciaría por indicar que la libertad como fundamento del sistema y del orden jurídico requiere la realización de la seguridad jurídica como un valor axial del derecho justo, y en ese sentido presupone la existencia de un orden armónico, estable, coherente, cierto, que excluye en la medida de lo posible la incertidumbre, la duda, la ambigüedad y la confusión. Y esto se refleja en ese carácter instrumental del derecho que consigue una serie de objetivos para así realizar a la libertad como fundamento y como base del sistema jurídico. Así pues, como lo dicen varios teóricos del derecho, el derecho se legitima en su eficacia y en gran medida en la eficacia que tiene la Constitución para conseguir, en primer lugar, que el poder se exprese dentro del derecho, para que se evite que el poder transite por fuera del derecho, y para impedir algo aún más complejo, y es que el poder no reglado, el poder autoritario, capture al derecho y lo utilice para el servicio de dichos fines autoritarios. Así pues, es que en gran medida la democracia constitucional y su carácter humanista no solo se redescubren a través de la lectura del artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establece que en toda sociedad en la cual no estén garantizados los derechos ni establecida la separación de los poderes se carece de Constitución, no solo a través de la prevalencia de los derechos fundamentales, no solo a través de los límites orgánicos al ejercicio del poder, sino ante todo y con gran importancia a través de la distribución precisa, de la distribución concreta de las competencias para la producción del derecho y en general
para la creación de las normas. Así pues, es indiscutible dentro del constitucionalismo que la libertad es un elemento configurador del constitucionalismo moderno. Y en ese orden de ideas, la libertad requiere que los debates sobre la justicia y sobre lo que conviene se den dentro del derecho. Y es así en que debe realizarse el debate democrático, dentro del derecho, sin cuestionar por un lado el derecho mismo y sin cuestionar por un lado el Estado que garantiza dicha seguridad jurídica. Aquí recuerdo pues con muchísima énfasis una especial definición de derecho que está en la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant, que dice precisamente que el derecho es la coexistencia del arbitrio de uno con el arbitrio del otro bajo la ley universal de la libertad. Y en ese sentido, el derecho es el principal y el más importante instrumento de paz. Es que en la paz que fundamenta la existencia del ordenamiento jurídico, que permite la realización de la libertad, es que se deben dar los debates más profundos, más importantes de la vida humana. Así pues, debemos partir de un presupuesto, y es que en la medida de lo posible es necesario disminuir al máximo la dispersión, la confusión, la ambigüedad, un entorno oscuro en el proceso de creación del derecho. Y es que en gran medida la democracia y el constitucionalismo hoy son conceptos inseparables. Y la democracia no solamente es la mayoría, por supuesto que no. La democracia es ante todo un conjunto de valores, de reglas y de principios que garantizan la mayor participación y libertad posible para que se facilite que la mayoría adopte decisiones, se protejan a las minorías bajo el presupuesto básico del pluralismo, garantizando la alternancia del poder. Y es que ese pluralismo, como sustrato de la democracia, es el que nos permite la realización de el mayor derecho a las propias diferencias y quizás de la más acentuada igualdad en las posibilidades de libertad de las personas, lo que va a generar que los seres humanos se realicen y que la sociedad progrese y salga adelante. Así pues, esta premisa y este catálogo de valores, de principios y de aproximaciones requiere que nos preguntemos ante todo dónde están los puntos esenciales y cardinales que le dan legitimidad al ordenamiento jurídico y dónde se concretan estas competencias. Y en ese orden de ideas, la invitación es a reflexionar sobre la reforma a la Constitución, sobre el sistema de fuentes del derecho y sobre el sistema de control de constitucionalidad. Es allí en donde, en general, el futuro de las sociedades puede verse más comprometido y correr y tener los mayores riesgos y peligros. Digamos en ese orden de ideas que bajo la reforma de la Constitución tendríamos que pensar en primer lugar en la textura de la Constitución. Y es que Colombia tiene una Constitución extremadamente larga. No solo son los 380 artículos, acompañados de más de 60 reformas que se han realizado, sino además una Constitución que está compuesta por algunas cláusulas que la doctrina constitucional denomina cláusulas neutras, que son algunos temas que podrían no estar en la Constitución, sino que deberían estar en la ley o en los actos administrativos, pero que por alguna razón se ponen en la Constitución. Es más, es una Constitución bastante curiosa, es una Constitución que incluso en algunos de sus artículos cita la ley e integra la ley, como ocurre en el artículo 48, donde a través de una reforma constitucional se incorporaron algunos artículos de la Ley 100 de 1993. Y es una Constitución que adicionalmente se reforma mucho y se ha reformado en exceso. Es una Constitución que ha tenido
una gran reforma, sobre todo en su parte orgánica. Más o menos entre el 60 y el 70% de las reformas que hemos tenido han sido en su parte orgánica, de las reformas a través de actos legislativos, y más o menos el resto en su parte dogmática, con artículos que incluso no se reforman una vez, sino se reforman muchas veces. Por ejemplo, el artículo de la circunscripción de la Cámara, el 176, ha tenido múltiples reformas. Tuvo dos en el año 2005, una en el 2013, en el 2015, etcétera, etcétera. Lo mismo que el artículo referido al voto. Sí, son artículos que se cambian constantemente. Y esto no deja de ser preocupante. Como lo decía un gran constitucionalista, es que el prestigio y la fuerza de la Constitución quedan afectados cuando ésta se reforma con mucha frecuencia. La Constitución genera un elemento de legitimidad y de seguridad en la ciudadanía que exige que tenga una vocación de permanencia y de perpetuidad, no de petrificación, pero sí de estabilidad, que genere certeza y seguridad en los proyectos de vida y de la libertad de las personas. Ahora bien, además de esta textura constitucional, nosotros en nuestro país tenemos unos grandes debates en relación con el poder constituyente. Y es que, siguiendo la tradición que divide de la Batesiellés el poder constituyente y el poder constituido, y el poder constituyente originario y primario y el poder constituyente secundario y derivado, nosotros partimos de la premisa de la inexistencia de límites al ejercicio del poder constituyente originario o primario. Y esta premisa fue precisamente la que se incorporó en la sentencia 138 de octubre de 1990, que fue la que permitió la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. En esa sentencia se dijo, y me permito citarla, lo siguiente: siendo la nación el constituyente primario, y teniendo ella un carácter soberano, del cual emanan los demás poderes, no puede tener otros límites que los que él mismo imponga, ni los poderes constituidos pueden revisar sus actos. Como la nación colombiana es el constituyente primario, puede en cualquier tiempo darse una constitución distinta a la vigente hasta entonces. De lo contrario, se llegaría a muchos absurdos. El primero de ellos, que la reforma constitucional de 1957 no vale por haber sido fruto de un plebiscito, que también fue anulatoria la de 1886 por no haberse sujetado a los dificilísimos procedimientos previstos en la Constitución de Río Negro 1863 para modificarla. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Es que tenemos que analizar si esta premisa es válida en todos los tiempos y en todos los contextos. Y sobre todo, si estos contextos y estos tiempos permiten que sea válida o permite que sea capturada por un poder autoritario para tratar de establecer un régimen totalitario. ¿Qué es lo que ocurre cuando en algunos países, como ha pasado en algunos países latinoamericanos, se parte de este presupuesto, se llama al pueblo como poder constituyente para romper el régimen constitucional y establecer la perpetuación de un poder? Y es que esta premisa tiene sus particularidades. ¿Qué particularidades podemos identificar? La primera es aquella que deviene de la misma lógica del sistema jurídico, y es que el ejercicio del poder constituyente primario no puede ser contradictorio con la premisa de la libertad que le sirve de base y de fundamento. En ese orden de ideas no puede ser utilizada para negar los valores de la libertad y del constitucionalismo que le sirven de soporte. No puede trabajarse sobre la contradicción lógica que tiene esta paradoja del derecho para establecer bajo esta premisa un régimen autoritario. En segundo lugar, pues muchos critican la existencia como tal de la categoría del poder constituyente originario, primario y secundario derivado para poder sustentar la superioridad de esta postura. Y en ese orden de ideas, algunos constitucionalistas dicen, mire, no, el poder constituyente es solo uno,
que se ejerce de manera primigenia y por primera vez, solo una vez, la primera. Luego entra en un estado de reposo y luego entra en un estado de latencia y de vez en cuando se activa, pero siempre será un poder de reforma. Nunca podrá volver a ser así originario. Eso por una sola vez solo pasa la primera vez. En ese orden de ideas está limitado siempre por ese carácter fundacional, como lo dice pues Santa María Pastor, digamos, ese carácter sedimentario de la Constitución como una norma fundacional, una norma de rango superior, una norma que regula la organización y funcionamiento de los poderes públicos, una norma que limita el poder para garantizar los derechos. Pues esa norma fundacional solo funda una vez y es la primera vez. Nuestra Corte Constitucional ha tratado este tema y pues a través de la lectura del test de sustitución de la Constitución que incorporó en la sentencia C551 del 2003, que trabajó en la sentencia 1040 del 2005 y en especial en la 141 del 2010, que fue la que declaró inconstitucional la segunda reelección del presidente en ese momento. Allí se dijo muy claramente lo siguiente, se dijo, mire, una cosa es la inexistencia de límites de competencia al poder constituyente originario o primario. Pero en general, el poder constituyente originario o primario sí tiene límites y está limitado por las normas internacionales y está limitado por los convenios internacionales de derechos humanos. En todo caso, no puede andar el poder constituyente originario o primario de cualquier manera. El poder constituyente originario o primario debe respetar estos principios universales. De la misma forma, pues lo que se entiende bajo la lectura de este entorno de sentencias es que los límites de competencia significan que en el momento en el que actúa el poder constituyente originario primario, que solo puede hacerse a través de una Asamblea Nacional Constituyente convocada de manera expresa y explícita para eso, diferente a la Asamblea Nacional Constituyente convocada para reformar la Constitución, diferente al referendo convocado para reformar la Constitución, diferente al acto legislativo que reforma la Constitución. Esa Asamblea Nacional Constituyente no tendría límites de competencia, pero tiene que respetar los procedimientos que establece la Constitución para que sea convocada. No puede hacerse por fuera del derecho. Y es que ese ejercicio del poder constituyente por fuera del derecho originario primario puede generar caos, desorden, violencia y en general cuestionar la misma existencia del derecho como un instrumento de paz, como un instrumento de realización de la libertad. En ese orden de ideas, ese poder constituyente se encuentra limitado por los procedimientos, por los requisitos y por las formas que le permiten organizarse y expresarse, sea que estén previstos en la Constitución, que quiere sustituir plenamente, o sea que estén en un reglamento constitucional que se exponga, que se explique, que se establezca con el propósito de organizar ese orden. Y de la misma manera el poder constituyente, incluso el originario primario, no está en el vacío, viene de los valores, de los principios, de todo el orden jurídico además previo, no se inventa de un momento a otro. Es por eso que, así sea contradictorio, todos estos cambios constitucionales normalmente se presentan bajo la idea de continuidad, como ocurrió con la Constitución del 91, en donde todo el sistema jurídico siguió funcionando y donde no se reinventó todo el derecho, no solo porque eso es un imposible práctico, no solo porque es un imposible lógico, sino porque en la práctica no podría ser contradictorio con los valores que inspiraron esa modificación de la Constitución. Así pues, ese poder tiene límites y deben pensarse esos límites y utilizar con cuidado esas premisas que permiten afirmar que es absolutamente ilimitado. Ahora bien, dentro del marco de las competencias de la creación del derecho, precisamente en este ámbito de la reforma constitucional, pues tiene una especial atención toda la idea del test de sustitución de la Constitución que nosotros trajimos de India, de un pronunciamiento de 1967, pero que como test pues tiene las dificultades metodológicas de todo test, que deben
tratar de superarse para garantizar que en todo caso pues dé resultados más o menos consistentes. Nosotros sabemos perfectamente que ese test de sustitución de la Constitución no implica que en Colombia existan cláusulas pétreas o inmodificables, pero sí nos permiten hacer una reflexión sobre ejes identitarios de la Constitución que van creando un marco constitucional especial dentro de la misma Constitución y que debe ser valorado, tenido en cuenta y construido con muchísima precaución y con muchísimo detalle para efectos de garantizar la consistencia y armonía en el ordenamiento jurídico como un instrumento básico de libertad. En este mismo orden de ideas, nuestro entorno de reforma de la Constitución y nuestro entorno de normas constitucionales también tiene un amplio margen de extensión a través de ese diálogo que se da entre las Cortes Nacionales y las Cortes Internacionales. Como todos muy bien sabemos, nosotros incorporamos el control de convencionalidad establecido a partir de la providencia de Almonacid, Arellano y otros versus Chile en el año 2006 y trajimos el bloque de constitucionalidad a la colombiana, un bloque que estaba en Francia con una determinada perspectiva y entorno, que en España también se mencionó y tuvo extensión en los años 80 y que nosotros lo trajimos en sentido lato y en sentido estricto, y en sentido estricto lo encontramos y lo concebimos como el conjunto de tratados y el convenio internacional de referentes a derechos humanos que se incorporan al texto constitucional, pero no tenemos del todo muy claro cuáles son los criterios y las metodologías para poder identificar efectivamente qué tratado hace parte del bloque y qué tratado no hace parte del bloque. En una investigación que se hizo en la Universidad Javeriana hace unos años, en una tesis de maestría, se trataron de encontrar estos criterios y se leyó mucho por muchos estudiantes y finalmente pues la gran conclusión es que al bloque entra lo que la jurisprudencia dice que hace parte del bloque. En ese momento se identificaron 28 digamos instrumentos internacionales. Esto en especial pues en Colombia es complejo porque nosotros tenemos una gran proclividad a suscribir tratados y convenios internacionales y la misma definición de los derechos humanos es compleja. Entonces muchas veces algunos asuntos pueden fácilmente convertirse en asuntos relativos a los derechos humanos. Así pues tenemos en ese orden de ideas no solo el test de sustitución, no solo las cláusulas, no solo los elementos identitarios de la Constitución, sino que tenemos el bloque de constitucionalidad, tenemos el control de convencionalidad, tenemos igualmente muchísimas reformas, tenemos de la misma manera una Constitución que se va extendiendo y que va siendo cada vez más compleja identificar en las competencias que le crean y que le establecen. Ahora digamos esto. La parte dogmática de las constituciones, donde están los derechos, pues muchas veces es leída precisamente por ese entorno internacional y modificada. Y incorporamos esas premisas. Termina siendo flexible, no obstante que es una constitución rígida. Y nos dicen los tribunales internacionales, respete el principio de doble instancia, el principio de doble conformidad, haga esto, reforme la estructura del Estado para que se garantice este derecho fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que nosotros, como todos sabemos en principio, somos una constitución rígida, pero en realidad somos rígidas en cuanto a los procedimientos, pero con este número de reformas, que también es muy grande en la parte orgánica, parecemos una constitución bastante elástica. Una constitución que se extiende muchísimo. Todo esto además complementado por las mutaciones constitucionales, por esos cambios no formales a la Constitución, y aquí en especial y con gran detalle, pues con aquella que se produjo al inicio de la vida de la Constitución del 91 en el sistema de fuentes formales del derecho, en el artículo 230 de la Constitución, que estableció en su momento que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley, que la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y la equidad son criterios auxiliares de la actividad judicial. Pero en ese instante, igualmente a través, digamos, de varias sentencias, en especial doy algunos números, la C-104, la C-113, la C-131 y la C-486 de 1993, se concluyó que cuando este artículo dice ley, se refiere al ordenamiento jurídico y que la jurisprudencia es fuente igualmente principal del derecho. Y aclaremos, no hay en el mundo un sistema puro de civil law, ni hay en el mundo un sistema puro de common law,
siempre están entremezclados, pero nosotros veníamos de una tradición en donde la jurisprudencia era una fuente auxiliar del derecho. Si volvemos la jurisprudencia una fuente principal del derecho, tenemos que organizarla, tenemos que sistematizarla y tenemos que saber muy bien cuáles son los precedentes, lo cual se vuelve complejo en nuestro sistema jurídico, empezando por la misma polisemia que tienen los conceptos. Y lo explico de la siguiente manera. Nosotros aquí hablamos de jurisprudencia y le ponemos todos los adjetivos: jurisprudencia unificada, jurisprudencia uniforme, jurisprudencia reiterada, jurisprudencia establecida, la última jurisprudencia, la jurisprudencia relevante. La complementamos con todos los conceptos sobre la doctrina que hacen parte de la jurisprudencia como fuente del derecho. Tenemos la doctrina a secas, la doctrina probable de la ley 169 de 1896, que está en el artículo 7 además del Código General del Proceso. Tenemos la doctrina constitucional de la ley 153 de 1887. Tenemos la doctrina judicial en general y la complementamos con el precedente, y decimos el precedente, y tenemos el precedente vertical, el precedente horizontal, el precedente transversal, el precedente, pero en realidad tenemos que aclarar muy bien dónde está la fuente del derecho, y más en un país en donde la producción jurisprudencial es tan alta y por tan distintos caminos. Simplemente unas cifras que son del 2022 para tener solo un año de comparación, digamos, por los sistemas de información. En el 2022 la Corte Constitucional produjo 474 providencias. El Consejo de Estado produjo 18.092 providencias. La Corte Suprema de Justicia produjo 12.366 providencias. Ahora, las providencias, unas son largas, otras son cortas. Allá hay que identificar cuál es la ratio decidendi, cuál es el obiter dictum, cuál es la parte relevante, cuál es la parte pertinente. Allá hay que evitar eventualmente que se viole el estatuto del abogado y se la pasen haciéndose citas inexactas, incomprensibles, absolutamente imprecisas de las distintas partes que le convienen al abogado litigante cada vez que va a un pleito, y que simplemente saca unas partes y las presenta para que el juez le dé la razón. Y esto requiere además un sistema de información complejo, empezando por las palabras a través de las cuales se encuentra la jurisprudencia, que pueden ser, bueno, en una época, en una consultoría, nos las indicaban en las relatorías, eran más de 800.000 palabras, ahorita más o menos pueden existir 60.000, ¿sí? Entonces se vuelve muy difícil saber cuál es el precedente, la jurisprudencia, cuál es la doctrina, y entonces hay jurisprudencia para todo. Y si hay jurisprudencia para todo, pues ese valor de certeza del derecho empieza a tener dificultades y problemas. Y esto finalmente, pues acompañado, digamos, de esa perspectiva del control de constitucionalidad que, como corresponde, privilegia los derechos fundamentales, pero que crea instituciones complejas. ¿Me explico? Pues la idea del checks and balances, de los frenos y de los contrapesos de la rama ejecutiva, legislativa y judicial, claro, se plantea actualmente esa tensión entre los parlamentos y los tribunales constitucionales. Y es que la Constitución no solo hay que defenderla judicialmente, la Constitución se defiende jurídicamente. Todos somos responsables de la defensa de la Constitución y de su legitimidad. Pero en este ámbito, precisamente, del control judicial de constitucionalidad, pues en virtud de la protección de los derechos fundamentales, como todos sabemos, surge la decisión ilegítima, la vía de hecho contra las providencias, lo cual lleva a que en buena medida esas pretensiones de inteligibilidad de las decisiones judiciales de las altas cortes muchas veces estén cuestionadas y se genere el choque de trenes, o como en algún momento algún amigo que estaba en una alta corte mencionaba, pues no solo es el choque de trenes, sino es el choque de vagones, y a veces no solo es el choque de vagones, sino el choque de pilotos, y el choque de pilotos en un país que tiene muchísimas altas cortes, con muchos magistrados. Tenemos 31 magistrados en el Consejo de Estado, 23 en la sala completa de la Corte Suprema de Justicia, más los 12 de descongestión laboral, más los 9 de la sala de instrucción y de primera instancia, más los 9 de la Corte Constitucional, más los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, dependiendo de las discusiones de alta corte, ¿no?, etcétera, etcétera. Son muchos magistrados, ¿sí? Si le sumamos los del Tribunal de la JEP, son más magistrados que senadores, ¿sí?
Entonces, claro, una producción jurisprudencial tan potente, una jurisprudencia que es virtuosa, ayuda al desarrollo del derecho, pero debe organizarse para poder conseguir pues este entorno de seguridad jurídica. Y es que entonces es aquí en donde en gran medida tenemos que preguntarnos cuál es en realidad el órgano de cierre y quién tiene la última palabra, porque la Corte Constitucional siempre ha dicho: yo soy el órgano de cierre de todo, ¿sí? Y tengo el poder en la práctica de la última palabra, y a través de la vía de hecho pues puede conocer por la tutela de todos los casos, como es bastante frecuente. Entonces, claro, el gran punto es ¿dónde están los límites a ese poder de interpretar la Constitución? Sí, por supuesto, la Constitución dice que la Corte Constitucional debe ejercer su función dentro de los estrictos y precisos términos que ella establece. Pero esto necesita algo más, necesita controles, ¿sí? Y hay que preguntarse dónde están esos controles. ¿Y dónde están otros órganos del Estado si los hay que la controlen? ¿Y dónde están los controles internos? Algunos ejercicios académicos pues destacan, digamos, las funciones que se le dan por el fuero de investigación pues a la Cámara, al Senado, etcétera, y a la Corte Suprema para controlar la actividad que realizan los magistrados, dentro de esto los magistrados de la Corte Constitucional. Y dentro de los mecanismos internos pues está la nulidad que a veces se puede dar al interior de las providencias de la Corte Constitucional, y pues así como un conjunto de incompatibilidades que están en sede de tutela del decreto 20, perdón, en sede de constitucionalidad del decreto 2067 y en sede de tutela en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, en general, hay que preguntarse y trabajar un poco más sobre estos límites. En ese orden de ideas, el gran punto de nuestro sistema jurídico en la actualidad es esa lucha por el establecimiento de los límites y de los controles. Pues porque tenemos demasiadas competencias al parecer en la creación del derecho. Tenemos la reforma constitucional, tenemos el control de convencionalidad, tenemos el bloque de constitucionalidad, tenemos las decisiones que se dan en virtud del test de sustitución de la Constitución, tenemos los elementos identitarios de la Constitución que nos dan una categoría distinta a los restos de la Constitución, tenemos una gran cantidad de mutaciones constitucionales, tenemos muchísimas providencias sin unos sistemas de información, y asimismo pues tenemos un gran debate y una gran necesidad por encontrar certezas en quién nos dicta el derecho y qué derecho obedecemos. Esto adicionalmente pues adquiere una especial relevancia y una especial importancia en los momentos en los cuales se tensiona la política y se tratan las bases esenciales y fundamentales del establecimiento del ordenamiento jurídico como un instrumento de paz y de la legitimidad del Estado como la garantía de la democracia que permite que a través de sus instituciones se den los debates en relación con lo que le conviene o no a la sociedad. Muchísimas gracias. Hemos escuchado una intervención sumamente brillante, sumamente elocuente por parte del doctor Mota, que se posiciona hoy como académico. Realmente la exposición no solamente ha sido muy brillante, sino sumamente profunda. Ya casi pudiéramos decir que fue una exposición relativa a la filosofía del derecho, es decir, a la posibilidad de que el derecho tenga unos límites para su expresión. Esos límites son los valores, son los principios fundamentales del derecho. De manera que admiro mucho la profundidad y la brillantez con que fue expresada la tesis del doctor Mota. Me permito ofrecer la palabra a los académicos que quieran intervenir para comentar la intervención del doctor Mota, a los particulares que se encuentran presentes en la sesión, para que también puedan intervenir. Ya pido la palabra al señor vicepresidente. Gracias, presidente. Bueno, doctor Álvaro Andrés Mota, felicitaciones, bienvenido, con su presentación justifica plenamente la llegada a la academia, y no solamente la llegada, sino
lo estábamos esperando. Es decir, realmente más que su hoja de vida, o además de su hoja de vida, después de una profundidad y esa autoridad contra el que usted ha transmitido sus conocimientos sobre este tema tan importante, está haciendo un favor al país. A Colombia de hoy necesitaba una exposición como la suya, exposición que debe ser ampliamente divulgada, porque es necesario que todo el país la conozca, y especialmente la parte oficial si es necesario. Muchas gracias. Muy buenas noches. Solamente para felicitar el ingreso del doctor Mota para la Javeriana, para la academia en general y para nosotros los miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Es como lo acaban de señalar, una espera que ya no daba más espacio. Ha sido brillante. Felicitaciones por ese discurso, y por supuesto como directora de la revista estaremos esperando esa versión para que toda la comunidad pueda tener acceso a sus ideas brillantes que se han impuesto hoy. Felicitaciones. Muy bien, muchas gracias, doctor. El doctor Juan Manuel Charri ha pedido la palabra. Buenas tardes, presidente, vicepresidente, secretario general. Acabamos de escuchar lo que ha sido el doctor Mota durante toda su vida académica y profesional. Para quienes somos sus amigos, fuimos sus compañeros, y aquí hay varios de ellos, no nos extraña para nada esa brillantez con que se expresa, con la claridad con que emite toda su posición, y por lo tanto pues es una exposición brillante en esta temática que sí, como dice el doctor Sotomonte, es pertinente para el momento que vive el país. Aprovecho para felicitarlo, también a su señora madre, a Teresa Navas de Mota, a sus hermanos, a Fernando, a Javier, a Alejandra, a toda la familia, nos complace mucho, y como dice la doctora Yaira, creo que era ya necesario que el doctor Mota llegara a la academia, lo cual creo que va a ser muy importante para nuestra corporación. Entonces, pues, por sus calidades profesionales, sus calidades académicas, siempre en el curso fue el mejor, eso es así evidente, y mis compañeros no me dejan mentir. Siempre recuerdo en las aulas de la Javeriana, cuando nos decían los exámenes, no me fue mal y sacaba 5 y la mínima nota era 4 o 5. Entonces pues nos da una cordial bienvenida, doctor Álvaro, en nombre de sus amigos también, y pues nos complace mucho como academia. Creo que lo que ya dijo el señor presidente y vicepresidente es suficiente, y muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor Charri. La palabra del doctor Gonzalo López, que asiste virtualmente. Tiene la palabra, doctor. Sí, presidente. Muchas gracias. Pues estas palabras son para decirle al doctor Álvaro Andrés Mota que llega usted a este foro por sus méritos. Me congratulo por eso. Me congratulo como abogado. Me congratulo como javeriano. Y me congratulo también como boyacense. A usted lo precede la historia de su familia, que ha hecho siempre de la dignidad y de la decencia una regla de vida. Evocar a su padre es evocar la valentía de un hombre público recto. A usted le acompaña una formación académica sólida, de la que hoy nos ha dado una muestra evidente. Quienes lo conocemos por décadas sabemos de su rectitud, de su carácter, de lo que también hoy su exposición ha dado una muestra. Es usted una reserva moral de nuestra juridicidad. Es usted una audacia joven. Bienvenido a nuestra academia, a la lucha que ella debe dar por preservar la libertad en un momento en que se cierran sombras. Bienvenido.
tu presencia intelectual es refrescante. No decaiga, haga de esa presencia un ejercicio continuo. Nuestra academia nos necesita. Estos actos de posesión en veces terminan en la angustia de ver que los posesionados realmente no toman las banderas. Ese no va a ser su caso, yo lo sé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan, por su intervención. Le había pedido la palabra a uno de los presentes. ¿Qué has esperado? Muy bien, el primero que pidió la palabra acá, ya le doy la palabra al doctor. Buenas noches. Si es tan amable su nombre para... Sí, señor. Juan Camilo Ceni, soy amigo y hablo en condición de exalumno del doctor Mota, al igual que el doctor Suárez Beltrán. Me une con Álvaro los lazos de la patria chica de Boyacá. Si me permite una infidencia, mi padre fue compañero y amigo de su padre en la segunda mitad del siglo XX en el Colegio Boyacá de Tunja. Yo tuve la suerte de encontrarlo cuando yo entré a primer año de Derecho en la Javeriana. Álvaro fue mi doctor, estaba en quinto. Después fue mi mentor, fui su profesor auxiliar y hoy en día le debo mi formación en Derecho Constitucional justamente a su ejemplo. Yo quiero exaltar su hoja de vida y resaltar que la javerianidad hoy está muy bien representada con la presencia del doctor Álvaro Mota y con ese magnífico trabajo que nos acabó de explicar a todos. Felicitaciones. Gracias, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Saúl Ruiz. Pues yo conozco hace un poquito tiempo al doctor Alvarito. Somos compañeros del colegio, nos conocemos desde que tenemos 6 años. Aparte de su calidad profesional, que es absolutamente brillante, que sobraría cualquier palabra para seguir admirándolo y teniéndolo en un alto grado en esa área, su calidad personal es superior. Como amigo, incomparable. Como hermano, porque es un hermano de la vida y hermano del camino de nuestro trasegar por esta vida, es absolutamente insuperable. De parte de mi familia, de sus amigos del San Bartolomé y de todos, muchas felicitaciones, doctor Alvarito. Un abrazo muy grande para usted, para toda su familia. Esto es un logro absolutamente brillante, como toda su carrera y toda su vida. Y pues sigamos compartiendo con usted y teniendo el honor de acompañarlo en este camino y de ser su amigo. Muchas gracias. Sé que desde el cielo mi Padre está mirando y sentirse lleno de gratitud por ese gran hijo que tiene. En nombre de mi mami y de mis hermanos, gracias Álvaro y gracias a todos ustedes por tenerlo tan presente. Muchas gracias. Carolina González. Muchas gracias, doctor. Por favor. Bueno, para nosotras, como parte de la oficina Mota Navas, es un honor tener al doctor Álvaro como nuestro fundador, nuestro mentor y pues nuestro guía. Trabajar con él de verdad es una delicia, porque así como lo escucharon ustedes con esa profundidad y esa brillantez en toda la exposición, pues así es cada uno de nuestros trabajos y así es cada uno de nuestros retos profesionales. Doctor, felicitaciones. Esto es, la verdad, un mérito y es un reconocimiento a toda esta trayectoria, a todo este trabajo, y sabemos de la profundidad de sus conocimientos, de la profundidad de su trabajo y del compromiso con el que desarrolla cada una de las tareas. Entonces va a ser muy valioso el aporte que pueda brindar en esta academia. Felicitaciones. Solo agradecerles a ustedes y agradecerle a mi hermano por enorgullecer mi familia, enorgullecer a mí, y agradecerles por esta intensa esperanza en el desarrollo del derecho.
Gracias. Punto quinto del orden del día de la toma de juramento, la entrega del diploma y la imposición de insignia. Doctor Álvaro Andrés Mota Navas, jura usted por Dios y por la Academia cumplir bien, fiel y lealmente los deberes inherentes a su calidad de académico de esta institución. Seguro. Magnífico. Si es así, que Dios y la Academia se lo premien. Si no es así, que él y ella se lo demanden. Muchas gracias. Voy a pedirle favor al señor vicepresidente de que haga lectura del diploma que le va a ser integrado y se lo entregue a mi hermano don Joaquín Mota, el doctor Joaquín Mota, para que sea él que le entregue el diploma. Pero le pido el favor al señor vicepresidente de dar lectura a mí. Muy bien, presidente. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Álvaro Andrés Mota Navas ha sido inscrito en esta corporación como miembro correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él. Y para que conste, se les pide el presente diploma en Bogotá, 16 de mayo de 2024. El presidente, el vicepresidente, el secretario. Muy bien. Ahora le voy a pedir el favor al señor secretario general de hacer entrega de la medalla que corresponde al doctor Mota, y pido el favor de que le entregue la medalla a don Javier Mota para que sea él quien le ponga la medalla, por favor. Por favor. Abajo de la escuela, tiene que haber sitio de la escuela, o en la otra sola. Muy bien, muchas gracias. Finalmente le voy a pedir el favor a doña Alejandra Mota, hija del doctor Mota Navas, que me haga el favor de ponerle el escudo a su padre. Todas las condecoraciones e insignias como académicos correspondientes. Felicitaciones. Deben sentarse. Pues, hemos llegado al final de esta sesión muy importante y entonces le permito levantar la sesión